Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de determinación de los moles a partir de la masa y de la masa a partir de los moles. En el enunciado nos piden que determinemos el número de moles del carbonato sódico que contendrán 100 gramos de este compuesto. Y aparte también nos piden determinar cuántos gramos habrán en 3,25 moles de otro compuesto del nitrato cálcico. Vemos que este ejercicio se compone de dos partes. En la primera parte, que atañe al carbonato sódico, nos dan como dato la masa de ese compuesto, la masa del carbonato sódico. Una masa que no es más que 100 gramos. Y con este dato nos pide calcular el número de moles que habrá de ese compuesto de Na2CO3. En el segundo caso, nos dice que cuántos gramos habrán en 3,25 moles de nitrato cálcico. Por tanto, aquí el dato que me están dando son el número de moles de esa sustancia, una sal, una oxisal de nitrato cálcico. Esos moles que me dan como datos son 3,25 y con este hemos de determinar la masa, cuántos gramos de CaNO3 2. Antes de comenzar a resolver esta primera parte y esta segunda parte, vamos a recordar el esquema con el que vamos a estar trabajando en todo este cuestionario de la cantidad de materia. Como vemos en este esquema, nosotros podremos transformar la masa expresada en gramos en moles, los moles en número de elementos, esto es, en número de moléculas si lo que yo tengo son moléculas, en número de átomos si yo lo que tengo son átomos, o el número de agrupaciones si lo que yo tengo es una agrupación, o pasar de número de elementos a número de moles y de número de moles a masa expresada en gramos. Simplemente tendremos que seguir la dirección de estas flechas y hacer la operación que nos indique en cada una de estas flechas. Por ejemplo, nosotros en este ejercicio vamos a centrarnos en el paso de número de moles a masa en gramos, que es lo que nos están preguntando en esta primera parte del ejercicio, y luego el paso de la masa en gramos al número de moles, que es lo que nos preguntan en la segunda parte del ejercicio, y todo ello a través de la masa molar, debido a que relacionamos la masa en gramos con el número de moles. Así que lo primero que tendremos que hacer es determinar esa masa molar, que va a ser lo que nosotros utilizaremos para estas conversiones. La masa molar para el primer compuesto de todos, ya que vamos a comenzar con el primer ejercicio de los dos que integran este único ejercicio, tendremos que determinar la masa molar del carbonato sódico. Y esto lo vamos a hacer como de costumbre. La masa molar de todo este compuesto será la suma de las masas molares de cada uno de sus componentes. Tenemos 2 moles de átomos de sodio, 1 mol de átomos de carbono y 3 moles de átomos de oxígeno. Por tanto, la masa molar de todo este compuesto será igual a 2 moles de átomos de sodio por la masa de 1 mol de átomos de sodio, que eso lo vemos directamente en la tabla periódica. 1 mol de átomos de sodio tiene una masa de 23 gramos, más la masa de 1 mol de átomos de carbono. Tengo 1 mol de átomos de carbono por la masa de 1 mol de átomos de carbono, que son esos 12 gramos que podemos ver en la tabla periódica. Y finalmente sumaremos los 3 moles de átomos de oxígeno por la masa de 1 mol de átomos de oxígeno, que no es más que 16 gramos, esos gramos que podemos ver en la tabla periódica. Recordad que en la tabla periódica nosotros lo que tenemos es la masa atómica, que viene expresada en las unidades de la masa atómica U+, o simplemente unidades U. Pero que gracias a lo especial del número de Avogadro sabemos que el valor de la masa atómica
coincide con el valor de la masa molar atómica. Y estos números van a ser equivalentes, son iguales. Y es por eso que lo hemos podido utilizar para determinar la masa molar. Pues bien, sin más, realizando todas estas operaciones obtenemos que la masa molar del compuesto que me preguntan, del carbonato cálcico, no es más que 106 gramos de el carbonato sódico por cada mol de el carbonato sódico, ya que fijaos que en las operaciones mol de sodio se va con mol de sodio, mol de carbono se va con mol de carbono, mol de oxígeno se va con mol de oxígeno y solamente me quedan los gramos de lo que compone todo este compuesto. Y por eso está expresado en gramos partido un mol que hemos tomado de referencia de ese carbonato sódico. Una vez que nosotros ya hemos determinado el valor para esa masa molar del compuesto de interés, ya podemos seguir con lo que es la primera parte de nuestro ejercicio y obtener el número de moles del carbonato sódico utilizando este esquema gráfico. Ahora, para determinar el número de moles del carbonato sódico, nosotros únicamente tendremos que ver que dentro de mi esquema gráfico esto de aquí es lo que a mí me piden, es nuestra incógnita, y que lo que nosotros tenemos como dato no es más que la masa en gramos. Y nosotros tendremos que seguir el curso de esta flecha que va de derecha a izquierda de la masa en gramos hasta el número de moles. El número de moles de el compuesto que me piden, del carbonato cálcico, no es más que la masa en gramos, esos 100 gramos del carbonato de sodio, y como nos dice nuestro esquema gráfico, dividido todo esto entre la masa molar, que es lo que acabamos de obtener, que son esos 106 gramos del Na2CO3 partido un mol del Na2CO3. Si atendemos a las unidades, este gramo de carbonato de sodio se va a simplificar con este de aquí, estos gramos de carbonato sódico. Y el mol de carbonato sódico va a subir arriba. Y yo lo que voy a tener es 100 entre 106 moles del carbonato sódico. Si nosotros realizamos estas cuentas, obtenemos un valor para los moles del carbonato sódico igual a 0,94 moles del carbonato sódico, teniendo aquí ya la primera solución de nuestro ejercicio. Antes de continuar con la segunda parte de nuestro ejercicio, vamos a resolver este mismo ejercicio, pero utilizando la masa molar como si fuera un factor de conversión, ya que igual a muchos de vosotros os exigen que hagáis este tipo de cálculos de la manera que vamos a ver a continuación. La información que a mí me está transmitiendo la masa molar es que tenemos 106 gramos del compuesto por cada mol de este compuesto, o lo que es lo mismo, que un mol de este compuesto, de Na2CO3, tiene una masa de 106 gramos. Aquí tenemos una relación que bien puede ser un factor de conversión, sobre todo porque tenemos este cociente de aquí. De este modo, nosotros podemos partir directamente de nuestro dato, que no es más que esos 100 gramos. ¿100 gramos de qué? Del Na2CO3. Y a partir de aquí ir multiplicando a través de esos factores, por eso multiplicamos, porque se trata de un factor de conversión. Aquí nosotros simplemente tendremos que ver qué es lo que ponemos en el numerador y qué es lo que vamos a poner en el denominador. Como numerador aquí tenemos gramos del carbonato de sódico, que es precisamente lo que nosotros queremos transformar de gramos hacia moles. Por tanto, aquí el gramo quiero que desaparezca y ha de ir aquí en el denominador.
Nosotros aquí lo que queremos obtener es el número de moles de ese compuesto. Y ahora que ya tenemos claro dónde va cada cosa, simplemente tenemos que ver dónde está el 1 y dónde está el número. Nosotros aquí tenemos 106 gramos, por tanto irá acompañado el número del gramo. Y abajo tengo por cada mol, aquí irá un mol. Y de esta manera este gramo de carbonato se me va con este gramo de carbonato y efectivamente lo que yo obtengo son los moles del carbonato. Así que de una manera muchísimo más rápida obtenemos el resultado. 100 entre 106 son esos 0,94 moles que hemos obtenido de nuestro compuesto. Y ahora que ya hemos visto las dos posibles maneras de resolver este ejercicio, vamos a terminar con la segunda parte. En la segunda parte de mi ejercicio, lo que yo tengo como dato son los moles de compuesto. Y a través de ese esquema nosotros partiremos de aquí, que es el dato que yo tengo. Y lo que me pide es la masa del compuesto. Por tanto, ahora la incógnita está al revés. Para poder pasar del número de moles a masa en gramos, nosotros tenemos que seguir esta flecha y multiplicar los moles por la masa molar del compuesto. Por tanto, el primer paso de todos va a ser determinar la masa molar de ese compuesto de una sal ternaria, una oxisal. Aquí tendremos que la masa molar de todo este compuesto es la suma de las masas molares de cada componente, pero tenemos un mol de átomos de calcio, por tanto, un mol de átomos de calcio por la masa molar del calcio, que es, mirando en nuestra tabla periódica, 40,1 gramos de calcio por cada mol de átomos de calcio. Ahora, tenemos dos grupos NO3, por tanto, lo que yo tengo son 2 nitrógenos y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno o 6 moles de átomos de oxígeno. Por tanto, aquí tendré que sumar 2 moles de átomos de nitrógeno por lo que pesa cada mol de átomos de nitrógeno, un mol de átomos de nitrógeno. Si yo voy a mi tabla periódica veo que pesa 14 gramos. Su masa, la masa de un mol de nitrógeno, es de 14 gramos. Tener cuidado con el uso del peso porque no sería correcto. Ahora solo nos queda sumar la masa con la que contribuye el oxígeno, pero nosotros tenemos esos 6 moles de átomos de oxígeno por la masa de un único mol de átomos de oxígeno, que son 16 gramos de oxígeno, ya tendríamos todo lo que necesitamos para obtener esa masa molar de nuestro compuesto, el compuesto que nos toca en este segundo apartado. Haciendo estas cuentas, obtenemos una masa molar de 204 gramos partido mol. Gramos del nitrato cálcico por cada mol de nitrato cálcico. Ahora ya tenemos la masa molar, por tanto lo único que tengo que hacer es multiplicar el número de moles por la masa molar. Vamos a ver, nosotros tenemos como dato 3,25 moles del nitrato cálcico. Si yo lo multiplico por la masa molar, 204 gramos de nitrato cálcico por cada mol de ese nitrato cálcico. Y ahora vemos cómo a la hora de multiplicar y seguir esta flecha de izquierda a derecha, nosotros lo que hemos hecho realmente es aplicar esos factores de conversión que hemos visto anteriormente. Por tanto, como veis, es lo mismo. Un mol de nitrato se va con un mol de nitrato y nos queda finalmente que los gramos de nitrato cálcico que contienen a esos 3,25 moles no son más que 663 gramos de nitrato cálcico. Y ya con esto finalizamos este ejercicio que al final ha sido bastante largo. Como siempre, nos veremos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!